Pues muy bien, queridos amigos, siendo hoy viernes 26 de mayo del 2023, continuamos con el tema que comenzamos hace 8 días. Y el tema que comenzamos, como todos recordarán, consistió en ir empezando a analizar la leyenda negra contra España, que surge en Inglaterra y que ha venido cobrando una fuerza. Llegaste a tiempo porque me salí, estaba muy bien con Zoom y me salí y ahora no puedo entrar. Ahí estás adentro, te estoy oyendo. Ay, Dios mío. Si no estuvieras adentro no te estaría escuchando. Así que ahí estás, ni te preocupes. Bueno, después de esta pequeña interrupción continuamos. Entonces les decía que vamos a continuar viendo escuchando, explicando la leyenda negra contra España. Pero por desgracia, sí, por desgracia y con mucho dolor de mi parte, un dolor mezclado con indignación y con enojo, con santa ira, debo comenzar por denunciar a una organización, a un Estado que se lanza contra la doctrina del descubrimiento de América y del trato que se les dio oficialmente a los indígenas para convertirlos al cristianismo y poder crear más de 20 naciones que ahora son independientes e hispanoamericanas, y cuyo catolicismo ha venido disminuyendo ostensiblemente, pero que alcanza momentos verdaderamente cumbres y extraordinarios a lo largo de casi 4 siglos, casi 5 siglos. Y este organismo al cual debo denunciar, pues es nada menos que el Vaticano. Sí, el Vaticano. El Vaticano reniega de la doctrina del descubrimiento y dice que fue una doctrina contra los indígenas, que causó un daño irreversible, que fue una injusticia monumental, que causó demasiado dolor, mortandad, que se despojó a los pueblos indígenas de sus creencias, de su religión, de sus costumbres, de su tierra en algunos casos. Ellos dicen que en muchos o en la totalidad, lo cual es falso, como vamos a ver. En fin, voy a poner un símil, una comparación. Además lo está haciendo 5 siglos después de que ocurrió. Es como si un servidor dentro de, no 5 siglos, porque no los voy a vivir, pero tal vez 5 años más sí. Y dentro de 5 años más, alguien me pregunta, ¿y cómo estaba tu salud en el 2023? Y voy a hacer la analogía de lo que sucede entre el Vaticano y los pueblos de América. No, pues ¿qué creen? Me fue re mal. Me pusieron 7 inyecciones en las pompis y cada vez que me ponían una inyección, pues era un dolor insoportable. Y tenía que estarme sobando hasta por 20 o 30 minutos para que finalmente el dolor desapareciera. Oye, pero ¿cuál fue el efecto de las vacunas? De las inyecciones. No, de eso no hablemos, hablemos del daño que se me hizo. No, pero mi entrevistador insiste en cuál fue el efecto de las vacunas, de las inyecciones. Que son de un antibiótico
extremadamente poderoso y específico para destruir algo que se llama Enterichia coli, que es una bacteria que a cualquier edad es muy peligrosa, pero que a mí me puede literalmente costar la vida. Ah, entonces salvaste la vida. Bueno, pues sí, pero ¡ay, cómo me dolió! Bueno, pero salvaste la vida. ¿Y pudiste vivir algunos años más? Mira, ya pasaron 5 o 10 o los que sean. Pues sí, eso es cierto, no lo puedo negar, pero me dolió mucho. ¿Qué opinarían ustedes de eso? Obviamente estaría yo haciendo un papel verdaderamente ridículo e injusto al no reconocer que gracias a esos 7 piquetes dolorosos salvé la vida y se murió la Enterichia coli, la bacteria. ¿Por qué? Porque pues es un procedimiento de alto valor científico que tiene un índice de certidumbre de cerca del 100% y que pues los efectos, pues la verdad es que van a ser excelentes. Hecho este paralelismo, vamos a ver qué dice el Vaticano. Y luego vamos a ver qué dice la otra historia, la verdadera, la que los masones, cardenales y obispos la saben, pero la rechazan y la desconocen. A pesar de que lo que sucedió con la conquista fue nada menos que la conversión al catolicismo de cientos de millones de habitantes de este continente. El Vaticano, dice la noticia, renegó de la denominada doctrina del descubrimiento, que amparó desde el siglo XV la colonización de América y África, y repudió los muchos actos de maldad cometidos por cristianos contra los indígenas. Y continúa: la doctrina del descubrimiento no forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica, dicen ellos. ¿Quiénes dicen esto? Los cardenales que forman parte de lo que llamamos la masonería eclesiástica, que de manera cínica, injusta y desbozalada está escribiendo cosas como esta. La doctrina del descubrimiento no forma parte de la enseñanza de la Iglesia. Se dice en un comunicado conjunto del Dicasterio, que es el Ministerio Vaticano para la Cultura y la Educación y el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Bueno, ridículo. La Santa Sede, con este documento, reniega de dicha doctrina, que ya desde finales del siglo XV, con varias bulas papales, puso las bases para la conquista en nombre de Dios de América y África, por parte de las potencias, sobre todo española y portuguesa. Por ejemplo, el Papa Nicolás V, con su bula Dum Diversas de 1452, otorgó permiso pleno y libre a la corona portuguesa para capturar y subyugar sarracenos y paganos en su expansión por África. Ahora se molestan, se enojan y se indignan y se rasgan las vestiduras porque en el siglo XV el Papa Nicolás V, particularmente virtuoso y sabio, declaró que Portugal podía combatir a los sarracenos que habían invadido España y la península completa 7 siglos antes. El Papa les reconoció les reconoció su derecho a la legítima defensa y subyugarlos a ellos, a los invasores y a los paganos en la invasión, contra la invasión que la península había sufrido. Y luego el pontífice Alejandro VI
bendijo con su bula Intercetera en 1493 la llegada a América de los españoles, un año después del primer viaje de Cristóbal Colón, y estipuló el reparto de dominios comprendidos entre Castilla y Portugal. No es de extrañar que el gobierno mexicano, bueno, eso de gobierno mexicano es una cortesía. El desgobierno antimexicano actual rebautiza la conquista española con el nombre de resistencia indígena. No, señores, la conquista no fue resistencia indígena. La conquista la hicieron los indígenas, en proporción de 9-1. La lista de adversarios de los mexicas, mal llamados aztecas, que se suman al ejército de Cortés, de solo 600 hombres, para tomar Tenochtitlan, un 13 de agosto de 1521, estamos hablando de alrededor de 200,000 indígenas, que de modo feroz y en cierta medida hasta inhumano, lograron derrotar a los mexicas y conquistar para España y para ellos mismos el reino de Tenochtitlan. Dice Carlos Padilla que el solo hecho de llamarlos imbéciles no es un insulto, sino es solamente describirlos. Estos textos de los papas, auténticas autoridades supranacionales en la era de los descubrimientos, unidos al principio de tierra de nadie, generaron un concepto jurídico que amparó la colonización, que consistió en el derecho exclusivo de extinguir el título o la posesión de dichas tierras por parte de las poblaciones indígenas. Poblaciones indígenas dedicadas a la antropofagia, dedicadas a devorarse entre sí, dedicadas a la guerra florida, dedicadas a una guerra que, de no haber sido por la llegada de los españoles, hubiera concluido en la absoluta despoblación de estas tierras. Porque todos los días morían miles de indígenas a manos de otros indígenas, sobre todo en el altar de los sacrificios mexicas. Así que el derecho exclusivo de extinguir todo esto fue en su momento la ley más justa y más sabia que la Iglesia pudo promulgar. Para colmo, los indígenas de Quebec, unos cuantos, no pasaban de 50, reclamaron al Papa Francisco en la visita que él hizo a Canadá que renegara de la doctrina, según el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, porque aquellas bulas que permitieron la conquista y la civilización y la cristianización siguen vigentes. Y sí, qué bueno que lo sigan. Pero parece, no encuentro la palabra, bueno, digamos, ridículo y patético, que la Santa Sede, eso de santa, ya me parece ridículo, además de repudiar esta colonización, que no fue colonización, reconoció que aquellas bulas papales no reflejaban adecuadamente, no reconoció, proclamó que aquellas bulas papales, que son 3 las que cité, no reflejaban adecuadamente la igual dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles derechos de los pueblos indígenas? ¿Se puede llamar derecho a la antropofagia? ¿Se puede llamar derecho al paganismo? ¿Se puede llamar derecho a hacerle la guerra al vecino solamente porque es de otra tribu? Esos no son derechos. Son usos y costumbres perversos
de casi todos los grupos indígenas a quienes los conquistadores tuvieron que derrotar, pero no por medio del fusil, el arcabuz, la armadura y el caballo, sino por medio de las alianzas estratégicas, nobles e inteligentes que lograron con la inmensa mayoría de los habitantes de toda América, incluyendo Perú y Colombia y Bolivia y Ecuador y Venezuela, aunque en menor grado Chile y Argentina, y en primerísimo lugar México. Repito, la toma de Tenochtitlan con los bergantines de Cortés y sus 600 soldaditos hubiera sido imposible, absolutamente imposible, sin el apoyo rabioso, militar, aguerrido de 200,000 tlaxcaltecas, olmecas, chichimecas, zapotecas y mecas al por mayor, que estaban hartos de la tiranía mexica, estaban hartos de tener ya más de 300 años siendo llevados al altar de los sacrificios para ser sacrificados y devorados literalmente. Así que la Santa Sede desconoce de un plumazo la realidad de algo que no podemos llamar conquista, sino de algo que tenemos que llamar civilización y cristianización de todo un continente. Siguen diciendo los obispos masones, estos obispos renegados o cardenales que no merecen serlo. Dicen, la Iglesia también es consciente del hecho de que el contenido de estos documentos fue manipulado para fines políticos por las potencias coloniales que competían entre sí, para justificar actos inmorales contra las poblaciones indígenas, realizados algunas veces sin oposición por las autoridades eclesiásticas. Calumnia y mentira. Mentira y calumnia. Pero continuaron. Los dicasterios vaticanos declararon que es justo reconocer estos errores, reconocer los terribles efectos de las políticas de asimilación y el dolor experimentado por las poblaciones indígenas, lo cual nos obliga a pedir perdón. Horror de horrores. O sea, España le tiene que pedir perdón a los mexicas, que no deben quedar por ahí más de 1,000 o 2,000, porque se mestizaron los españoles con las indígenas, con las mujeres indígenas, y dieron origen a la nación mexicana. De eso, el Vaticano dice que hay que pedir perdón por haber engendrado 22 naciones, sobre todo la nuestra, la mexicana, y en gran medida también varias sudamericanas. O sea, hay que pedirle perdón al Hijo por haberle traído a este mundo a sufrir. Las enfermeras que me ponen las inyecciones me tienen que pedir perdón por el dolor que me causaron ya durante 3 días consecutivos. No, señores, yo les tengo que dar las gracias a ellas, porque están ejecutando su labor profesional de manera excelente, servicial y comedida. El prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal masón portugués José Tolentino de Mendoza, subrayó hoy, estamos hablando del 30 de marzo, subrayó hoy que la doctrina de aquellos siglos no formaba parte de la enseñanza de la Iglesia Católica y que con este nuevo documento actual, aquellas bulas papales deben ser repudiadas. ¡Qué barbaridad! Pero defendió la necesidad de permanecer cada vez más atentos a la defensa de la dignidad de todos los hombres y de crecer en el conocimiento y el aprecio de sus propias culturas. Órale, yo ya quisiera ver
a don José Tolentino de Mendoza, siendo llevado por 4 aztecas, agarrado de sus 4 patas y llevado al altar de los sacrificios. Yo quisiera ver que él viera cómo le sacan el corazón y se lo comen después de ofrecérselo a Huitzilopochtli. Quisiera ver a este obispo viendo la fiesta de inauguración del Templo Mayor de Tenochtitlan y las 100,000 vidas que cobró. En una fiesta de inauguración que duró meses sanguinarios, en donde literalmente la sangre llegó a formar costras en las paredes y en las escalinatas de más de 50 centímetros de espesor, de pura sangre humana. ¿Eso es lo que hay que respetar? Eso es, como dice este cardenal, crecer en el conocimiento y el aprecio de las propias culturas indígenas. ¿Qué hay que apreciarle a eso, por Dios? La nota del cardenal Masón, aprovechándose del magisterio de la Iglesia, sostiene en términos inequívocos el respeto debido a cada ser humano y repudia los conceptos que no reconocen los derechos humanos intrínsecos de los pueblos indígenas. A ver, señores, ya lo he dicho y lo repito, el mal no tiene derechos. Ninguna tribu humana tiene derecho a ser antropófaga. Ninguna tribu humana tiene derecho a adorar a Lucifer. Ninguna tribu humana tiene el derecho de hacerle la guerra al vecino solo porque es el vecino y porque hablan un dialecto distinto. Esos no son derechos, son desviaciones. Y España supo combatirlas con eficacia, con oportunidad, con rapidez, con eficiencia, pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo masivo de las etnias indígenas que apoyaron la toma de Tenochtitlan y que apoyaron después el proceso de mestización, de mestizaje que dio origen a Hispanoamérica y particularmente a México, a Venezuela, a Perú, a Colombia, Argentina, a Bolivia, a Ecuador, sobre todo las naciones del norte de Sudamérica. Estamos entonces en presencia de un golpe brutal, de un golpe artero, asestado por las autoridades de lo que llamamos masonería eclesiástica contra España. No debió extrañarnos que la leyenda negra naciera en Inglaterra desde el siglo XVIII. En cierta forma fue natural que así sucediese. Pero lo que es absolutamente inadmisible es que ahora resulta que es el propio magisterio el que reniega de la obra de España. Es como si yo renegara porque me pusieron unas inyecciones que me salvaron la vida. Continuando con el símil que desde hace un rato quise explicarles a ustedes. Ahora tengo que hacer mi propia aclaración. Dicho sea en honor a la verdad, que no hay parangón de la hazaña de España en la historia de la civilización. Vamos a ver en un sentimiento, explicando un sentimiento de justicia histórica, que ninguna nación hispanoamericana fue una colonia. Porque el concepto de colonia es llegar, explotar y esclavizar.
y enviar a la metrópoli todo lo descubierto. Claro, mientras no se declaró la independencia, como en el caso de Norteamérica. Hay un libro formidable en el cual me voy a basar y que fue escrito desde el siglo XVIII, casi en paralelo con el surgimiento de la leyenda negra. Esta leyenda negra fue deshecha en partículas, fue aniquilada, principalmente por el abate Juan Nuix, que escribió un libro llamado, tiene un título enorme, Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los españoles en las Indias, contra los pretendidos filósofos y políticos para la historia de la conquista en América. El tema y el problema que nos interesa en esta exposición, en ese taller de la otra historia, es hacer, aparte de la investigación de la posición del abate Nuix y otros publicistas de la época, consiste en diferenciar dos palabras, virreinato y colonia. Ahora voy a procurar lenta y profundamente, solemnemente, explicar los valores jurídicos y políticos de la dominación española, no vistos por sus efectos en el resplandor de la leyenda roja más bien que negra, y que son valores fundamentales de las tesis de que las Indias, así se llamaba en aquella época a México y a toda Hispanoamérica, las Indias no eran colonias o factorías, sino apréndanse lo siguiente, eran provincias, reinos, señoríos, repúblicas, y de acuerdo con esa idea matriz, se impone seguir el curso de sus fecundas consecuencias, especialmente a través de la legislación y la doctrina de los grandes juristas, economistas y publicistas, que sí le hacen justicia a España y a la Iglesia, y que ponen en su lugar a esta bola de masones que forman la masonería eclesiástica, que de manera insidiosa, de manera ilegal y semisecreta, se han apoderado del mando del Vaticano, incluyendo al ambiguo Papa Francisco. Hay muchos que le llaman hereje. Yo no. No ha dicho herejías, pero sí cada vez que abre la boca dice alguna ambigüedad o una retahíla de ambigüedades. Él estuvo de acuerdo con los indígenas canadienses que le exigieron a la Iglesia que le pidiera perdón. Cuando no fue la Iglesia la que conquistó Canadá, sobre todo la provincia de Quebec, sino los franceses. Y los franceses, a pesar de que eran nominalmente católicos, sí hicieron de Canadá una colonia. Los ingleses, que se decían cristianos aunque no católicos, sí hicieron de los Estados Unidos de entonces lo que se llamó incluso las 13 colonias. Mayor prueba no puede haber que cómo se llamaba los Estados Unidos antes de su independencia, las 13 colonias. Al igual que Quebec y Montreal y todos los miles o cientos de miles de kilómetros alrededor de estos dos centros de desarrollo urbano, fueron colonias francesas. Hasta que, con la ayuda de los masones y los Estados Unidos, los blancos supervivientes, descendientes de ingleses y franceses, declararon la independencia de Canadá y redujeron a los indígenas a campos de concentración llamados Indian Reservation. Lo mismo en Canadá que en los Estados Unidos.
Y regresando a España, de acuerdo con la idea directriz que yo estoy exponiendo, siguiendo el curso de las fecundas consecuencias de lo que hizo España, especialmente a través de la legislación española y a través de la doctrina de los grandes juristas, economistas y publicistas, veamos lo siguiente. España nunca creó colonias, según expresas disposiciones de las leyes, porque las leyes desde 1493, en donde Isabel la Católica lanza la primera ley, no eran colonias porque, primero, fueron incorporadas a la corona de Castilla y León, conforme a la concesión pontificia y a las inspiraciones de los reyes católicos, y no podían ser enajenadas. No podían ser enajenadas. 2. Porque sus naturales indígenas siempre fueron iguales en derecho a los españoles europeos, y se consagró la legitimidad de los matrimonios entre ellos, cosa que en Canadá y Estados Unidos nunca ocurrió. Porque los descendientes de españoles europeos o criollos, y en general los beneméritos de Indias, debían ser preferidos en la provisión de los oficios, aunque fueran mestizos o indígenas. Porque los consejos de India y de Castilla eran iguales como altas potestades políticas. Y vuelvo a colocar el prefijo de mi exposición. ¿Por qué Hispanoamérica nunca fueron colonias? Porque los consejos de Castilla y de Indias, porque las instituciones provinciales o regionales de Indias ejercían la potestad legislativa. Tenían potestad legislativa. Porque las instituciones provinciales no eran sino una corona más de los reinos de Castilla y León y de Indias, y las leyes y orden de gobierno de los unos y de los otros debían ser lo más semejantes que se pudiera. O sea, las mismas leyes que había en España, en Portugal, en Castilla y en León, eran las mismas leyes que había en todo Hispanoamérica. Aplicables desde luego en su rigor a los propios indígenas y a los mestizos y criollos. ¿Por qué no fuimos una colonia? Porque en todos los casos que no se estuviese decidido lo que se debía proveer por las leyes de Indias, se guardarían las leyes de Castilla, conforme al orden de prelación de las leyes que se llamaban las leyes de Toro, un lugar de España. Porque, en fin, se mandó excusar la palabra conquista como fuente de derecho y se reemplazó con las palabras de población y pacificación y cristianización. De tal manera que el ADN de la expansión española en toda Hispanoamérica, donde México llegó a tener el doble del territorio actual, más del doble del territorio de la actualidad, lo importante era el proceso de, los tres procesos de población, pacificación y cristianización, contra los dos conceptos franceses e ingleses: exterminio y explotación, tanto de los recursos naturales como de los recursos de la mano de obra que convirtieron en esclavos. En fin, ciertamente había algunas pequeñas diferencias, porque pues no era lo mismo
la selva chapaneca que la estepa española, ni era igual la sensibilidad de un indígena zapoteca o mixteca que la de un habitante español de origen celtíbero o con sangre árabe o con sangre aria pura. Había algunas diferencias, pero en lo esencial las leyes eran igualmente cristianas, católicas. No dudo que hubo algún encomendero cruel. No dudo que hubo algún español, algún portugués que se pareció más a un francés o a un inglés. Pero la historia ha hecho un análisis riguroso de esto y llegado a la conclusión de que nunca fue más de 1 de cada 10. Nunca. A lo largo de casi 400 años. Así que estamos hablando de un proceso emancipador. ¿De qué emancipó España a las etnias indígenas? De la antropofagia, de la guerra, de la crueldad, del paganismo, de la ignorancia y de la sujeción, sobre todo en México, a una tribu brutalmente cruel, como también las había en otros países como Perú, Colombia, Venezuela, donde el fenómeno fue casi idéntico a lo que ocurrió en México. Así que el proceso de la independencia que concluye Iturbide se proclama bajo la influencia de las teorías de escritores de España y de las Indias, principalmente de acá, y se cumple de acuerdo con los principios del derecho canónico, triunfante entonces en la península española. De ahí la conclusión. España formó política, jurídica y geográficamente de estas provincias, de estos reinos, de estos virreinatos, de estos dominios o repúblicas indianas que no eran colonias ni factorías, formó 20 y tantas naciones libres y soberanas, en las cuales habitamos cada uno de nosotros con singular patriotismo y amor por nuestra patria. Sin la intervención de España, simplemente mi conclusión es muy sencilla. No existiríamos ninguno de nosotros, porque todos los que estamos aquí, más otros 100 y pico de millones de habitantes de solo México, sin contar con los de Hispanoamérica sudamericana, formamos el 92% de la población. Hoy, las etnias indígenas aniquiladas en Canadá y Estados Unidos forman menos del 2%. Con este porcentaje brutalmente diferente, 92 contra 2 o 3, termino mi exposición del día de hoy haciendo una crítica despiadada, una crítica feroz, una crítica intrépida y audaz a la ignorancia o maldad de los cardenales masones que han infiltrado la Iglesia Católica de este momento y deforman la historia de tal manera que, por desgracia, muchos ignorantes se tragan sus ruedas de molino. Yo espero con esto que todo mi grupo y todos aquellos que tengan el gusto o que me hagan el honor de escucharme concluyan. La leyenda negra es también una leyenda contra la Iglesia. Es una leyenda contra Cristo. Es la queja de que con aquella inyección de cristianismo, con aquella inyección de espermatozoides en el vientre de las mujeres indígenas, se engendraron naciones, como las que conocemos como patria nuestra. Así que no se quejen de la inyección. Veamos los efectos maravillosos de este proceso de población, pacificación y cristianización
que nos lleva a proclamar con estricta justicia: ¡Viva España, nuestra madre patria! Bien, con esto concluyo y comenzamos, como siempre, su participación.